Estudiamos antes que los cristianos a quienes Santiago les escribe habían despertado un equivocado mecanismo de defensa como consecuencia de las adversidades de la persecución, que en lugar de apoyarse, estaban atacándose unos a otros. Por esto es que en el capítulo anterior, Santiago les enseña a ayudar a los que sufren. Luego les dice que una fe viva va a producir obras en beneficio de los demás y que eso contrasta desde luego con una fe muerta que es más bien pantomima religiosa. Ahora, con la misma severidad, les va a decir en el capítulo que vamos a estudiar que una fe viva pondría freno a la manera en que se están atacando unos a otros con sus comentarios. Y dije, lo va a hacer de forma severa. Es que este asunto de hablar de otras personas ha dado problemas graves desde el inicio de la historia. Es mucha la literatura que encontramos en relación a lo que hablamos de otros. Santiago resume el asunto pidiendo que le pongamos freno a nuestra lengua. Otros escritores han dicho que en lugar de llamarle a la lengua espada de doble filo, le deberíamos llamar una flecha, porque es capaz de matar ya sea a corta o a larga distancia. Los más creativos suelen decir que la lengua fue puesta en una jaula cuyos barrotes son los dientes y que si logra escapar, para eso están los labios, para detenerla. Pero es tan húmeda que siempre logra escabullirse. La Biblia es más severa con ella. Le llama, entre otras cosas, a nuestra lengua engañosa, perversa, inmunda, aduladora, jactanciosa y otras cosas más. Y si la Biblia la describe así, pues no es en vano. Por esto y más razones es que Santiago nos dice que debemos controlarla, que una fe viva nos empujará a poner freno a nuestra lengua. Y en honor a eso es que el título de nuestro estudio de hoy es Razones para controlar la lengua. Vayan hasta Santiago capítulo 3 y vamos al verso 1 y por favor cuando encuentran la cita se ponen de pie. Nuestro sermón de hoy, razones para controlar la lengua. Carta de Santiago, vamos hasta el capítulo 3 y vemos el verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pronto voy a ampliar esto de no os hagáis muchos de vosotros maestros. Por hoy solo deben saber que el hecho de ser instructores o predicadores se había puesto de moda en ese entonces. Y me atrevo a decir, igual que hoy. Y algunos de los que estaban deseando el privilegio no lo hacían por un llamado espiritual o por una vocación de servir al prójimo. Lo hacían por el reconocimiento que eso puede significar. También lo hacían en otros casos por el dinero o las puertas que eso puede abrir, que desde luego sería una aberración religiosa, pero lo sabemos de sobra que son muchos los que se involucran en esa aberración. Entonces Santiago dice, quienes de ustedes quieren hacer eso, van a acarrear mayor condenación. Y no es que esté privando a que quieran ser instructores, está diciendo los que lo hacen con un propósito equivocado. Verso 2,
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y desde luego, como paréntesis diría, si alguno no ofende en palabra, esta es mujer perfecta y sería capaz de refrenar todo el cuerpo. Y perdonen que lo diga, pero dudo que haya entre nosotros algún varón o alguna varona perfecta. Así es que parece que a todos nos va a hablar este capítulo. Verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, serpientes, seres del mar se doma. Así ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a la gente, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma cosa proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Y por favor noten esta última expresión. No debe ser así, recalca que aunque los que están recibiendo esa carta no pueden refrenar su lengua, eso no significa que no se pueda. Por eso dice al final, esto no debe ser así. Es que ustedes, dice él en nuestras palabras, no han pensado de que esto sea algo serio y por eso se están haciendo tanto daño unos a otros. No debe ser así. Una fe viva produce una lengua moderada, recatada y discreta. Es lo que está diciendo. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿cómo puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto para recalcar que no podemos ni debemos con los mismos labios bendecir a Dios en el culto y maldecir al prójimo al salir del culto. Sea nuestro prójimo, nuestros hijos, nuestra pareja, porque a veces lamentable y desgraciadamente a ellos también les gritamos groserías y palabras sucias. Luego a quienes nos agreden también les maldecimos. Dice Santiago, esto no puede ser así. Hasta ahí oramos, hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, suplico tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. En una especie de orden de jerarquía, aunque bíblicamente no existe dicho orden, pero socialmente hablando, sí podríamos establecer en nuestra propia cultura algún tipo de jerarquía en cuanto a los pecados peores. Así es que tratando de establecer ese orden, apreciaría mucho que enriquezcan el estudio y me sugieran los peores pecados de nuestra cultura. Sugieran ahora mismo en orden de más grave a menos grave. Empecemos con lo más grave. Sugieran, por favor. Levanten la mano y me ayudan. Hermana, perdón. Calumnia. De los peores, a ver, asesinar, sin duda, ¿sí? Blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Robar, sin duda.
¿Más nada? ¿Sí? Perdón. Fornicación, digamos todos los pecados sexuales. ¿Sí? ¿Más nada? De hecho, todos los que han sugerido, incluso están penados por la ley civil. No solo son pecados morales que la Biblia condena, sino que también la ley de los hombres tiene consecuencias para los que los practican. Ahora, seamos muy prácticos. Difícilmente nosotros pondríamos en la lista de los peores pecados los errores que vienen por medio de nuestra lengua. Difícilmente. Si no hubiera estado hablando en la introducción sobre eso, o no hubiésemos leído este pasaje y les hubiera preguntado cuáles son los peores, temo que difícilmente habrían dicho algo relacionado con la lengua. Nunca decimos que es de lo peor decir chismes, nunca pensamos que la difamación sea algo grave, no creemos que las groserías sean pecados imperdonables, humanamente hablando. Los insultos, parece que hemos aprendido a vivir con ellos. Las palabras sucias son parte de la jerga de algunos. Las mentiras, algunos se acostumbran a vivir con ellas. Y parece que viven de tal modo que ya no logran discernir entre lo que es cierto y lo que es mentira en sus propias vidas. La demagogia, la jactancia y otros vicios más que se derivan de la lengua, difícilmente los pondríamos en la lista de los peores pecados. Pero ahora Santiago nos hace recapacitar y nos dice, cuidado, esto es igual o peor de lo que usted puso en esa lista. Porque este pecado, una lengua sin freno, es capaz de llevarnos a esos otros pecados. Y que nosotros no creemos que esto sea grave. Santiago dice, es más grave de lo que usted se imagina. Trata de ampliar esa verdad con ilustraciones prácticas de la vida diaria, diciendo que el caballo es un animal tan fuerte, pero que un mortal, sin importar su peso, su tamaño, puede manipularlo a su antojo. Un niño puede manipular un caballo a su antojo, simple y sencillamente con el freno que tiene, aun cuando sea una bestia enorme. Luego se refiere al timón de una enorme embarcación. Si nunca estuvo enfrente de un crucero, de un transatlántico, puedo decirles que uno se queda boquiabierto. Cuando uno se para frente a una nave de esas, uno termina diciendo, es una pequeña ciudad. ¿Cómo puede ser que un pequeño timón es el control de esa embarcación mar adentro? Y luego lo ilustra con las chispas. Son tan pequeñas, tan súbito su efecto, pero ellas son las responsables de provocar grandes, pero grandes y terribles incendios. Santiago dice, exactamente así es la lengua. Pequeña, pasa desapercibida, pero es capaz de dominar, manipular y destruir grandes instituciones. Puede arruinar la reputación de una persona, al punto de que esa persona caiga en severas depresiones. Todo porque 2, 3 o más que disfrutan hablar de las demás personas y hacer bromas groseras y disfrutar con la desgracia de otros,
le arruinan la vida a otros. Y las personas que usan así su lengua, ellos no creen que están cometiendo grandes pecados. Ellos piensan que un grave pecado es serle infiel a su esposa, cosa que es cierta. Piensan que matar es un grave pecado, porque la ley de este país lleva a la cárcel a los que cometen adulterio, a los que roban, a los que matan, pero no lleva a la cárcel a los que le destruyen la reputación a alguien. Y dentro de una familia pueden resquebrajarla por pequeños o graves comentarios. Y mire, que este no es asunto si es cierto o es verdad. Santiago ahora no está diciendo, esto es solo problema de los chismes, los cuales se catalogarían como mentiras de otras personas. Santiago dice el problema de que su lengua no puede estar quieta. Lo que usted está diciendo no es mentira, pero lo dice de una forma tan grosera, de una forma tan burlona, que va a destruirle la vida a alguien o le va a arruinar la vida a una familia. Puede llevar a un negocio a la bancarrota por lo que usted o yo estamos diciendo. Empresas o ministerios se pueden venir abajo por ese tipo de cosas. Y Santiago con toda severidad está diciendo, mire, esto es grave. Si usted alguna vez pensó que en la lista de pecados graves usted no está incluido, ahora ponga sus barbas en remojo, porque si usted se ha burlado de alguien, si usted ha calumniado a alguien, usted ha estado chismeando de la vida de alguien, usted ha dicho groserías a alguien frente a esa persona o en su espalda, usted y yo estamos en la lista de los peores pecados. Y cierto que jamás la policía nos va a llevar presos por ello, jamás habrá una autoridad moral que grite nuestra pésima educación, pero no lo olviden que los que estamos aquí venimos para escuchar la opinión de Dios. Y la opinión de Dios escrita en este libro es que quienes no le pongamos freno a nuestra lengua y le arruinemos la vida a otros, vamos a ser medidos con la misma vara que estamos midiendo a otros. Y las burlas y las groserías que ahora estamos haciendo de otros, las vamos a pagar con el doble crédito o más. Así es que hago énfasis a esto porque usted y yo debemos tomarlo con mucha seriedad. Y Santiago da varias razones para ponerle freno a la lengua. Dice que nos va a condenar y nadie quiere condenarse. No está hablando del infierno por la eternidad, está hablando de condenas en la vida diaria, de que lo que hacemos nos acarreará graves problemas. Hace énfasis al asunto que ellos estaban viviendo, que querían ser maestros, muchos de ellos, por el reconocimiento, la fama o el dinero que en ese momento eso podía significar. Y este es el asunto en nuestro español. Lo que está diciendo es, mire, pecar con la lengua cuando estamos solos o frente a una persona, eso es bastante malo. Déjeme citar un ejemplo. Ese día que usted estaba tan enfadado y le gritó a su esposa que era una cualquiera, usted cree que ella lo perdonó. Usted piensa que ella se quedará tranquila y que jamás habrá consecuencias porque usted dice, ella sabe que yo soy loco y que cuando estoy enojado digo puras tonterías. Es un daño mucho peor de lo que usted se imagina. Entonces, es bastante grave pecar con nuestra lengua cuando estamos solos o frente a una persona. Pero insiste Santiago, es mucho, pero mucho, mucho peor
cuando pecamos con nuestra lengua frente a un grupo de personas. Eso es mucho peor porque acarreamos mayor condenación, especialmente si se trata cuando estamos hablando sobre la Biblia. Atentos a esto, todo mundo, pero especialmente pastores, especialmente directivos, diáconos, líderes de consejos ministeriales, servidores en general de esta iglesia, padres de familia, los que tenemos mayor influencia sobre otros, personas que tienen muchos empleados, personas que dirigen como patronos o como gerentes. Usted y yo ahora debemos estar triplemente atentos a esto. Dice Santiago que vamos a acarrear mayor condenación. ¿Por qué? Porque tenemos mayor privilegio. ¿Y cuál es el privilegio? Tener influencia sobre la vida de otros. Nos guste o no, lo que nosotros decimos influye en la vida de otras personas. Porque debido a nuestra posición, sea muy baja o muy alta, influye. Y entre más influya, si pecamos con nuestra lengua, mayor condenación es. Así es que por ello, insisto, especialmente al liderazgo de la iglesia, a los que somos padres de familia, a los que tenemos responsabilidad con las vidas de otros empresarial o laboralmente. Esto es delicado, Y aquellos que comparten el privilegio de este predicador, de usar el púlpito, no cualquiera, que tienen una reunión en una casa de oración, o un grupo, o un equipo, o un ministerio. Usted y yo deberíamos tener cuidado en preparar lo que vamos a decir, porque podemos acarrear mayor condenación. Porque nuestras palabras influyen en la vida de otros. Y por eso le animo y le invito que de sus labios salgan, en lugar de estereotipos de predicadores o líderes organizacionales de cualesquiera tipos, asegúrese de que de sus labios salgan palabras que están en la Biblia. Porque claro, en nuestra ignorancia parece que admiramos a los que nosotros creemos que han alcanzado el éxito, aunque ni idea tenemos de cómo han alcanzado dicho éxito. Y no digo que los que alcanzan éxito lo hacen de forma no digna, solo digo que no tenemos idea. Entonces más nos valdría prepararnos para ello. También quisiera invitarles, y este es un desafío que suena como algo más serio, pero de veras que si tuviera en mis manos la manera de crear esta mística, este estilo, yo lo apreciaría mucho y agradecería mucho a los líderes que apoyaran esto. Que cada vez que usamos una palabra sucia, alguien cerca de nosotros, con cariño solo diga Santiago, y que nos recuerde que no estamos haciendo bien. ¿Cómo es posible que a veces dentro de la misma iglesia, usando palabras sucias? Y no digo que la iglesia es el lugar en donde no se deben decir, no deberíamos decirlas en ningún sitio, porque no honran a Dios, porque no muestran educación y porque son sucias. Y qué bueno sería que cada vez que las decimos, alguien toque nuestro hombro y diga, Santiago. Parece que en algunas casas habría muchos Santiagos si ponemos esto en práctica. Y es tan vergonzoso, pero vergonzoso,
que nosotros los papás y los hombres estamos ahí diciendo esas palabras y nuestros hijos menores nos están reconviniendo diciendo: papá, mire lo que dijo. ¿Cómo puede ser que adoptemos dentro de la iglesia una postura de religiosos y con algo tan básico no podamos frenarnos? El punto de Santiago es este: si no podemos frenarnos con trivialidades, ¿cómo nos vamos a frenar con cosas mayores? Cuidado entonces cuando nos encontremos diciendo chismes. Cuidado con las murmuraciones. Y cuando hay grupos en su familia, en su casa o en la iglesia que se prestan y disfrutan para murmurar y burlarse de otros, usted y yo busquemos la manera de no escuchar, sonreír con cariño, pero no ser parte. Le voy a explicar la razón. Cuando usted o yo queremos poner freno, si lo decimos, nos van a acusar de santulones, de hipócritas, de que nosotros somos peores. No van a agradecer diciendo: qué bueno que me corregiste para no ser parte de eso. No lo harán. Entonces, para usted no parecer un hipócrita, tal vez una sonrisa discreta, sin repetir nada de lo que escuchó, porque es una falta muy grave. Cuando Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, entiendo que esto puede desmotivar a aquellos de ustedes que no han aceptado aún el desafío de ser instructores de la Biblia, ya sea enseñando a los niños en casas de oración o incluso el llamado para ser pastores o guiar un ministerio o ser parte de los consejos ministeriales. Perdón, y alguno de ustedes puede ahora decir, se da cuenta, yo no quiero acarrear mayor condenación de la que ya tengo, así es que es mejor que yo no me involucre en eso. Y si alguien dice, sí, deberíamos mejor animar a los que tienen el deseo de ser predicadores en una u otra área, les diré esto: yo no temo a la posibilidad de que alguien se desmotive por la gravedad de ser un instructor de la Biblia. No temo, porque estoy convencido que de la misma manera que el marinero ama el mar, los predicadores aman los púlpitos. El mar llama a ese hombre sin importar las consecuencias, y el púlpito llama a ese hombre o a esa mujer en cualesquiera ministerios sin importar las consecuencias. El magnetismo es tan grande que ni siquiera importan las consecuencias. Eso es el llamado que Dios hace. Así es que yo no temo en desmotivar a nadie en repetir lo que Santiago dijo. Santiago estaba diciéndoles a los que querían puestos de liderazgo, nada más por reconocimiento y que otros los vean que ellos o ellas son los que están dirigiendo, y peor aún, en organizaciones en donde lo que buscan es dinero. A ellos es a quienes Santiago les dice: mucho cuidado, su condenación puede ser muy grave. Ahora, dije que entre las razones para usted y yo luchar por refrenar nuestra lengua, la primera es por la condenación que esto acarrea. No solo las consecuencias para las personas a quienes lastimamos, sino también las consecuencias de lo que vamos a sufrir. Pero también dice Santiago que deberíamos frenarla por la tendencia a corromper. Vean el verso 5. Capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego. Casi nunca yo tomo otro libro de la Biblia para ilustrar. No lo hago no porque no sea parte de la homilética, es que el tiempo no es nuestro amigo en un estudio. Y además es mejor cuando tomamos verso a verso, libro a libro. Pero sé que la mayor parte de ustedes disfruta los proverbios como uno de los libros de la vida diaria. Y usted se sorprendería, todos los proverbios que hablan sobre la lengua. Y si los proverbios son consejos de sabios para vivir sabiamente, y ellos dicen mucho en contra de la lengua, entonces es de muy necios no refrenar la lengua. Tengo 3 o 4 versos que quisiera que lean conmigo, y como es el mismo libro va a ser fácil. Vayan a Proverbios 15. No digo que son los únicos en el libro de los Proverbios, digo que son los únicos que yo voy a usar. Proverbios 15. Y fácil es también que los encuentren. ¿Lo hallaron? Dice, Proverbios 15, verso 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos, ¿qué cosa? Es decir, los que disfrutan hablar mal, derraman desgracia. Si usted quiere saber quiénes son los que hablan mal, basta con que usted platique con una persona. En pocos minutos sabrá. Vean el capítulo 16, verso 27. 16, 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso, ¿qué hace? Los que viven discutiendo son perversos. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Mire cuántas cosas feas se mencionan en 3 versos a los que no frenamos nuestra lengua. Vayan al capítulo 26. Capítulo 26. Los que anotan, qué bueno, porque pudieron subrayar esos versos. Y si alguno está pensando, esto se lo voy a ir a dar a fulano, no, es para usted y para mí. 26, 21, ¿listos? Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. No esté pensando, voy a sacar al chismoso o a la chismosa esa. Es para usted y para mí esto. Verso 23, las palabras del chismoso son como bocados, no, el 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Están en 26, 22, ¿sí? Y penetran hasta las entrañas, como escoria de plata echada sobre el tiesto. Son los labios lisonjeros y el corazón malo. Escoria de plata echada sobre el tiesto es que cuando la plata se somete a altas temperaturas, la basura, el material contaminado, queda arriba. A eso se le llama escoria. Entonces, el obrero tiene que limar la escoria para dejar la plata al 100%. Esa escoria es lo que queda en el tiesto, en el plato del obrero. ¿Para qué sirve? Dice, para basura. Esas son nuestras palabras cuando no ponemos freno. Tengo otros 20 versos que mencionarles. Es grave. Aun cuando no lo habíamos pensado, es muy grave. Es muy grave usar palabras sucias. Aun cuando muchos se sienten orgullosos de ellas. Es muy grave burlarnos de los demás.
Es muy grave levantar chismes e involucrarnos en cosas de la vida de otros. Son no pocas las veces que como pastor he sido testigo de cuán rápido este mundo da vueltas y de que aquellos que por una u otra razón usamos nuestra lengua para hacer daño, lo pagamos tan caro y con mucho más interés de lo que hablamos de la vida de otros, pero tan caro. De ahí que insisto, de la misma forma que hemos aprendido en nuestra jerga que en lugar de decir buenos días, decimos ¿qué ondas? Que en lugar de decir adiós, decimos salud. Qué bueno sería que en nuestra iglesia aprendiéramos a decir Santiago repetidas veces. Y que de sobra todos sabríamos, todos los que escuchamos este estudio, sabríamos que no es una exhortación de un entrometido, ni de ningún religioso, ni de ningún hipócrita, solo que a veces se nos va. Y qué bueno que hay alguien diciéndonos Santiago. Y que podemos poner un freno. Y que es mejor que nos avergoncemos frente a una persona y no que paguemos las consecuencias de un grupo o de cosas peores. Regresemos a Santiago ahora. Me refiero a la carta. Santiago. Vamos ahora no al capítulo que estamos leyendo, sino que quiero retroceder al capítulo 1, verso 26. Voy a hacer énfasis a eso. Capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, si alguno no refrena su lengua, la religión de esa persona es una pantomima, dice Santiago. Algunas veces nosotros decimos, luego de haber dicho una grosería o un insulto, ay, hablé sin pensar. Ahora que reparamos todos estos versos, esa frase no es cierta. No es que hablamos sin pensar. Se lo voy a explicar de otra manera. La boca critica porque nuestro corazón guarda críticas. No es que la boca actúa por sí sola. Somos personas que criticamos la vida de otros. A veces en sus espaldas y a veces en sus rostros. Simple, nuestro corazón guarda críticas. Y eso está muy malo. Y por eso Santiago dice, no debería ser así. Nuestra boca se queja porque nuestro corazón se vive quejando. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de nuestros padres, de nuestro salario, de nuestros pastores. Nos quejamos de todo, porque nuestro corazón se queja de todo. Son complejos de personas negativas, de personas sin educación y sin principios espirituales. Y por eso Santiago insiste, no debe ser así. Si usted se está quejando de su empleo, lárguese. ¿Usted cree que le pagan muy mal, que son unos explotadores? Oiga, usted es tan bueno que seguro encontrará trabajo en cualquier sitio. ¿Por qué está ahí? Se está quejando de sus padres. Ya que es tan hombrecito, mujercita, ¿por qué no se va a vivir lejos, solo o sola?
Se queja de todo, los horarios, la comida, las reglas, de todo. ¿Por qué no se va a vivir solo? Y se queja de usted solo o de usted solita. Yo sé las respuestas del por qué no se larga. No se larga porque no quiere pagar la renta o porque ni siquiera tiene para pagarla. Lo único que tiene es la boca para quejarse. En las iglesias, igual. Oiga, ¿ha contado cuántas iglesias hay en estas cuadras? Háganlo. Se sorprenderán. En menos de 3 cuadras hay más de 15 iglesias evangélicas. ¿Y usted quejándose de una? Vaya a probar en las 14. A ver si encuentra una en donde no se queje. Seguro va a encontrar la perfecta en donde no se quejará. Y ese día dejó de ser perfecta porque usted llegó. Eso es lo que está diciendo Santiago. Los que hablamos con enojo permanentemente es porque nuestro corazón guarda enojo. Y ahora la Biblia nos dice, si tener una fe viva es tener obras. Entonces, si tienes obras, debes tener gozo. No puedes disfrutar vivir con enojo. Está bien que te enojaron de vez en cuando, o que te enojaste porque todavía no, la cordura no nos visita, pero no vivir en enojo. Es lo que Santiago nos dice en el verso 26. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, su religión es vana, porque no es solo asunto de lo que anda hablando, sino que su corazón está impregnado de todo esto. Y en honor a ello, pues vaya que es importante que usted y yo visitemos un salón de belleza para nuestra boca. Porque si hay salones para hacer que luzcamos mejor, ¿qué tal si nos esforzamos para que nuestra boca hable mejor? Porque palabras llenas de gracia son mucho más hermosas y hacen mucho mejor en la vida de muchos que un rostro bonito. Un rostro que luce bien, pero con palabras sucias, altanero, altanera, llena de prepotencia, de groserías, son personas repugnantes. Pero personas que, aunque no parezcan artistas, tengan palabras suaves, o en el mejor de los casos, no tengan palabras, son mucho más gratos que los que no nos esforzamos. Este consejo fue dado para los que ya conocían de Jesús, pero es probable que esta noche hay 2 o 5 personas en medio nuestro que no conocen de Jesús, que nunca han abierto su corazón con fe a Jesús y estén pensando, no importa cómo ese predicador diga las cosas, no importa si me aburre o no, lo cierto es que leí que la Biblia lo dice y eso es bueno, y lo cierto es que no es muy importante para mí. Bueno, entiendo si usted es de las personas que dice que necesitan iglesia o necesitan religión, los alcohólicos, los que se han divorciado, los que el médico los ha desahuciado, los que están en bancarrota, esos necesitan religión. Yo no. Yo un favor les hago con estar aquí. Si ese fuera el caso, qué bueno que tengo el privilegio de que a través de Santiago usted y yo entendamos que no es solo asunto de nuestra lengua, que usted puede estar cometiendo el pecado más grave de su lengua. ¿Sabe cuál es? No confesar con su boca que Jesús es el Señor. Confesa otras cosas,
confiesa credos religiosos, confiesa palabras sucias, confiesa insultos, pero nunca ha confesado a Jesús como su Dios. Y dice mi Biblia que ese pecado es imperdonable, que usted se va a condenar por la eternidad en el infierno. Y si nunca pensó en el infierno, sabe que por cada vez que la Biblia menciona el cielo, menciona cuando menos 2 veces el infierno. Es una manera de decirle, si el cielo aparece 10 veces en la Biblia, el infierno aparece 25. Y si usted nunca tuvo temor de su condenación por la eternidad, entienda que su lengua puede llevarle al infierno por la eternidad, como también puede llevarle al cielo por la eternidad. Es tan sencillo. Algunos aprendieron a decir cosas horrendas y sucias y no tienen pena de decirlo frente a otros. Yo me pregunto, ¿por qué no tienen el valor de confesar algo bueno y pedirle al Señor que entre en sus vidas? Pero eso es decisión suya. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y por lo que nos dices en tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a frenar nuestra lengua y que si hay personas sin Jesús, les hayas hablado tan fuerte que él o ella vengan a Cristo. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no importa cuántas veces usted vino a la iglesia, no importa si usted tiene una educación muy buena o muy mala, o si tiene problemas con sus labios o no, lo que importa es que usted y yo necesitamos a Jesús. Y necesitamos confesar a Jesús con nuestros labios que Él es el Señor. Y si alguien esta noche dice, predicador, quiero abrir mi corazón a Jesús. Si alguien está sin Cristo, donde está, le invito a que levante su mano en señal de recibir a Jesús y hacer la oración. Y la baja de inmediato. Nadie le va a poner de pie, nadie le va a pedir que venga al frente, nadie le va a aplaudir. Esto es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien que con valor pone su mano en alto y me deja orar con usted? ¿Habrá alguien que viene a Jesús y hace la oración? Señor, si somos salvos todos, gracias. Y si hubo personas que no, ruego toque su corazón en otra oportunidad y que esta no sea esa última oportunidad. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén. Nos vemos en fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos. El ministerio de 100 días nos vamos a reunir aquí de una vez para que no pierdan mucho tiempo.